En la mañana de hoy vamos a estar hablando de Jackie Robinson, quien es conocido por ser la primera persona afroamericana en participar o formar parte de un grupo de las grandes ligas de béisbol profesional. Él fue el precursor de que hoy por hoy todas las personas afroamericanas con talento para ese deporte tengan una oportunidad si sus acciones demuestran que son merecedores de ella. Para eso, o para explicar un poco mejor esta historia, nosotros vamos a contar con un aliado, un ponente extraordinario. Tiene más de 25 años de experiencia en narración de juegos de béisbol de grandes ligas y programas de radio y televisión deportivos, de información y de opinión. Es locutor profesional y ha trabajado en cadenas televisivas de gran importancia, en el caso regional como lo es Telecolor, y en otras cadenas televisivas como lo son Fox Sports Venezuela, o otras de gran importancia y relevancia donde ha compartido su talento y hoy lo viene a compartir con todos nosotros. Así que la bienvenida es para el señor Freddy Villalobos. Sea muy bienvenido a esta actividad. Esperamos que pueda disfrutarla y compartir con nosotros todos esos conocimientos, hablándonos de esta historia que combina el deporte con lo que es la convicción de ser una buena persona y de perseguir nuestros sueños. Freddy, las pantallas son todas tuyas. Bien, muchas gracias, Ezequiel. Bien, buenos días entonces a la audiencia. Muchísimas gracias a la licenciada Yajaira Romero por la invitación a conversar sobre lo que fue la vida de Jackie Robinson y sobre todo en la película, ya que vamos a estar, digamos, desglosando las partes más importantes de la película y algunos otros datos que durante tantos años hemos escuchado y hemos leído sobre este personaje que fue Jackie Robinson. Jackie Robinson nació en el estado de Georgia, en un pequeño pueblo que se llama El Cairo. Nada que ver con el Lejano Oriente, ¿no? El 31 de enero de 1919, así que nació en plena, ya venía la depresión en los Estados Unidos. Su mamá es hija de esclavos, por la cercanía a 1800 que existía. Ellos eran recolectores de algodón de un rico allá en Georgia. Y luego de la separación de su mamá con su papá, ella decide, la mamá de la señora Millie, decide irse hacia California. Pues los estados del sur eran los más complicados para los negros. Y allá, bueno, empieza su carrera Jackie Robinson y sus hermanos. No solamente él era el único atleta de la familia, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Su carrera deportiva. Él era un americano integral, es decir, él pudo estudiar en las universidades, en las mejores de los Estados Unidos. Estudió en la universidad, en la UCLA, que es la Universidad de California, que está entre las mejores universidades de los Estados Unidos, igual que su hermano. El problema no eran los estudios, el problema era la aceptación que tenía, la aceptación social que tenía. Los dejaban estudiar, pero hasta ahí, o sea, no podían hacer otra cosa. Le voy a dar una anécdota de su hermano, Matthews Robinson. En 1936, cuando las Olimpiadas de Berlín, que fueron el gran escenario donde se quería dar a conocer o se dio a conocer como supremacista Adolfo Hitler, su hermano llegó segundo detrás de la leyenda más grande del atletismo hasta esa época, que era Jesse Owens. El hermano de Jackie Robinson, Matthew Robinson, llegó segundo en los 200 metros y ganó medalla de plata. Cuando llegó a Pasadena, California, que era donde ellos habían llegado, nadie lo recibió y siguió trabajando como obrero de la construcción. Es decir, esa era la vida de los negros en esa época. Jackie Robinson logra entrar a la universidad, fue un atleta extraordinario, fue el primero que logró en el college, en el Pasadena, estar en los 4 deportes principales. Era atleta de primer nivel en béisbol, en fútbol americano, en básquetbol y en atletismo, que era tan bueno como su hermano.
inclusive en salto largo, era inclusive, para la redundancia, mejor que el hermano. Entonces, era un muchacho negro con una formación universitaria muy buena, una formación educativa muy buena. Y eso venía de su mamá. Su mamá era una mujer nacida en 1880 y algo, y llegó hasta séptimo grado en la escuela, que para esa época, una mujer negra, hija de esclavos, que llegara al sexto, séptimo grado, era muchísimo. Era una señora que creía en la educación. Y eso se lo inculcó a sus hijos, y estos con sus cualidades atléticas que eran impresionantes, la de los dos, tanto de Matthews como de Jackie, logran acceder al sistema educativo norteamericano. De hecho, la señora era una americana completa. Ella no tenía rencor. El segundo nombre de Jackie Robinson es Roosevelt, y lo hizo ella en honor al presidente Theodore Roosevelt de esa época. Perdón, que había sido un hombre que se había acercado hacia la eliminación total de la segregación, que era un problema muy duro en los Estados Unidos. Para esa época era muy duro. Entonces, su primer deporte, el de Jackie Robinson, ni siquiera era el béisbol, era el fútbol americano. Pero consigue participar en el béisbol luego de venir de la Segunda Guerra Mundial, donde participó y donde cae preso. Él cae preso en la Segunda Guerra Mundial porque no permitió la segregación en un autobús. Él era un luchador. Perfecto. Ok, entonces hay un incidente donde él discute, porque él dice que él es un soldado de los Estados Unidos que no tiene por qué sentarse atrás. Y hay unos que lo apoyan y otros que no, dentro del autobús militar, y ahí va preso. Inmediatamente le hacen un juicio militar y sale absuelto. Yo creo que esa parte de su vida lo marcó, diciendo, ok, si yo peleo puedo ganar. Si yo peleo puedo ganar, y lo voy a hacer. Él no termina su carrera universitaria por la frustración que le daba ver a su hermano, que ya se había graduado, que había venido de los Estados, de unos Juegos Olímpicos hacia los Estados Unidos, y él decía, bueno, mi hermano es graduado, subcampeón olímpico, y llega a los Estados Unidos y lo que voy a trabajar es otra vez de obrero. No, yo me voy a trabajar, yo necesito plata, yo no puedo seguir esperando. Y ya en el último año en la universidad, ya había terminado el college en Pasadena, cuando entra a la UCLA, se retira de eso y empieza a dar clases de educación física y de deporte, porque era su fuerte. Ahí, entonces, recibe la invitación, ya para eso estamos hablando de 1945, de las ligas negras para jugar el béisbol, y juega con los Monarcas de Kansas City. Ahí lo hizo extraordinariamente bien. Él era un pelotero no de poder, era un pelotero rápido, un pelotero con poder, pero ocasional, que jugaba el infield, jugaba campo corto, segunda base. Y empieza ya en los años 40 las ligas negras a demostrar que tenían demasiado talento. Y algunos dueños de equipo y gerentes generales y gerentes deportivos y gerentes comerciales de los equipos veían que ya era insoportable tener de pronto a un jugador blanco en los equipos que llamaban de grandes ligas, que no tenía las condiciones de un negro solamente por el hecho de ser blanco. Y el que es comerciante y el que le gusta el dinero, lo que quiere es ganar. Bueno, ahí es donde aparece entonces el señor Brad Rickey, que en la película lo personifica de manera extraordinaria, como siempre, ¿no? Harrison Ford, que había sido pelotero toda la vida. Mal pelotero, pero excelente gerente.
Él creo que batió 220, 230 en su carrera de pelotero, y que también creía en los derechos de la gente. Hay un episodio de él cuando pasa a los Rojos de Cincinnati, y él jugó inclusive con lo que fue los antecesores de los Yankees, los Highlanders de Nueva York, y por sus creencias religiosas, él dice que no quiere jugar los domingos. Y los Rojos de Cincinnati le dicen que no, que él tiene que jugar los domingos. Bueno, agarró su uniforme, se lo dejó en la puerta y se fue. Ese era Branch Rickey, tipo que creía en las convicciones personales de las personas, valga la redundancia, de la gente y de las minorías. Los metodistas no eran la mayoría en los Estados Unidos. Entonces, Rickey empieza a buscar a algún pelotero que pudiera hacer el trabajo en su equipo de los Dodgers de Brooklyn, donde él era el gerente comercial, y también después tuvo unas acciones, creo que fue el 25% de las acciones, y le recomiendan a Robinson. Él envía la comunicación a Robinson y se los trae. Entre las cosas importantes de Branch Rickey, no solamente está el hecho de haber traído a Robinson, a Jackie Robinson, sino que fue el inventor y el precursor de varias cosas. Por lo menos los sprint training se le deben en parte a Rickey. Él consideraba que el sprint training era importante y que se debía hacerse en sitios donde hubiese calor. Por eso él tenía como sede Florida. Él también fue el que llevó las máquinas, esas que lanzan las pelotas, para que los lanzadores no se cansaran. Y él decía que no puede ser. No podemos tener unos tipos solamente para que los bateadores se den el gusto de darle golpes, ¿no? Y llevó las máquinas de bateo allá. También fue importante en el uso de los cascos protectores. A los cascos protectores para el béisbol. En fin, él era un hombre visionario, extraordinario, un gran gerente y un hombre que quería dinero y quería ganar y necesitaba ganar. Siempre ganaban los Yankees. Y el equipo de los Dodgers en ese tiempo estaban en Brooklyn y eran los archienemigos de los Yankees de Nueva York, que estaban en el Bronx. Entonces, esas series le decían las series de los 5 centavos, porque eso era lo que costaba el pasaje en el metro de un estadio al otro. Las series de los Dodgers de Brooklyn perdón, y los Yankees de Nueva York. Consigue firmar entonces del equipo de las Ligas Negras a Robinson, se lo trae a los Royals de Montreal. Primero le da ese sermón que se ve en la película, lo ofende, a ver qué va a hacer el tipo, sabe que el tipo es duro, pero piensa en una cosa. Y eso es lo grande de Branch Rickey. Dice, este es un muchacho que estudió primaria, estudió bachillerato en el sistema de nosotros, vivió y convivió con blancos, estudió en la universidad, estudió y jugó con blancos, es disciplinado, estuvo en el ejército, es un hombre que conoce, llama a los Estados Unidos, este es el que yo necesito. Y lo logra convencer de que vaya a las prácticas de los Royals de Montreal, y él asiste. Asiste luego hay una anécdota, que cuando a él lo llaman, él cree que le están mamando gallo. Lo llama el mismo Branch Rickey y no le paró. No le paró. El tipo lo volvió a llamar porque lo embarcó y lo estaban esperando y le dijo, pero es verdad que usted es Branch Rickey y usted verdad me está llamando. Le dije, sí, tú eres un negro tonto, ven. Fue y le dijo, yo no le puedo dar ahorita el sí o el no. No le puedo dar el sí o el no. Eso no aparece en la película, pero uno investigando lo consigue. Él llama a la mamá y le dice, mamá, me están invitando para jugar en un equipo de blancos. La mamá dice, pero te van a matar. Eso no te va a ir bien. Eso es peligroso. Ajá, mamá, ¿qué hago?
el matriarcado, ¿no? Él había sido criado solo con su mamá y la mamá le dice, ¿estás en Nueva York ahorita? Sí. Búscate el reverendo de nuestra iglesia, no sé cuál es, y habla con él. Él va y habla con el reverendo, por supuesto una iglesia que lo dejaran entrar, una iglesia de metodista negra, y el reverendo cuando él le plantea eso, el tipo tampoco se lo cree. Y le dice, bueno, ¿tú sabes a lo que te vas a enfrentar? Sí. Si vas con Dios por delante, te va a ir bien. Aguanta, muchacho. Él decide una segunda entrevista hacer, una segunda entrevista con Brad Rickey. Ahí lo prueba hasta el cansancio, lo ofende, le dice de todo. Robinson se para, le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si todo esto te lo van a hacer en el dogado? ¿Quieres jugar Grandes Ligas o no quieres jugar Grandes Ligas? ¿Qué vas a hacer si te dan en una mejilla? Entonces Robinson se lo quedó mirando y le dijo, yo tengo 2 mejillas. Este es el hombre. Empieza a jugar con Montreal, que era otra de las invenciones de Brad Rickey, que eran las granjas, los equipos de ligas menores. Él consideraba que era preferible sacar a un muchacho de la universidad y ponerlo a jugar en una liga mucho más pequeña y con menos presión, pero profesional, que perteneciera al mismo equipo de ellos, irlos mirando. Por eso te digo que Brad Rickey debería tener, no solamente por el hecho de estar con Robinson en la historia, un puesto más importante por todas las cosas que innovó. Lo pone a jugar en el Montreal, que viene haciendo el AA o el AAA de los Dodgers de Brooklyn. Ese año mata la liga el hombre, como decimos en el término del béisbol. Batea 3.49, da 20 jonrones, hace desastre y dice, no, este tipo no lo podemos tener aquí, no lo podemos seguir escondiendo. Y es que no podían seguir escondiendo a los peloteros de color, porque eran muy buenos. Por supuesto, no todos, pero sí eran muy buenos. Al año siguiente le dice, tú estás listo. Vamos a jugar a los Dodgers de Brooklyn. Eso para él fue algo extraordinario, pero algo que estaba esperando. Ya para esto, ya tenía a su esposa, ya se había casado con Rachel. Una muchacha muy inteligente, una muchacha que se graduó de enfermera y que más adelante vamos a ver lo importante que fue su vida. Y ahí empieza pues el calvario de jugar con el equipo de Grandes Ligas, en donde fue humillado muchas veces. Inclusive sus mismos compañeros de equipo no lo querían. Intentaron hacer una huelga interna para que no jugara, pero nada de eso sirvió. El talento de él era mucho y estaba preparado, porque era un americano completo. Lo único que no era blanco. Era un americano que sabía cómo se comportaban los blancos, que sabía lo que era una universidad, que sabía cuál era el comportamiento de las diferentes razas en los Estados Unidos, y logra ganarse al público. A pesar de que en los primeros 20 turnos de Jackie Robinson no pudo dar indiscutible, pues su manejo de coger bases por bolas y correr le fue gustando a la gente, tomando en cuenta de que no solamente él fue humillado en el terreno de juego, sino también su esposa en las tribunas. Eso fue su debut el 15 de abril de 1947. Y es el día que se celebra, el día de Jackie Robinson en las Grandes Ligas. Ese día, por cierto, como conmemoración a esa fecha, todos los equipos y todos los peloteros de todos los equipos usan el número 42. El legado de Jackie Robinson fue, junto con Brad Rickey, abrir la puerta para que se eliminara la segregación. La carrera beisbolística de Jackie Robinson fue muy corta porque ya él subió de 27 para 28 años, duró 10 años jugando béisbol de Grandes Ligas, en donde tuvo unos números extraordinarios. Bateó 311 de promedio, dio 137 hits cuadrangulares, 1.500 y tantos hits, pero su legado, sin duda, fue haber abierto la puerta para eliminar la segregación, haberlo aguantado estoicamente
era una lucha pacífica, sin violencia. Es lo más parecido a Gandhi, pero en el béisbol. Y lo logró. A mitad de la temporada de 1947 ya la gente lo aplaudía. Y se veían muchachos jugando y usando el número 42 en la calle, muchachos blancos. ¿Por qué? Pues es una estupidez la segregación por raza o por color. Sobre su esposa, que es una mujer importante en su vida, por cierto, está viva. La señora todavía está viva, tiene 98 años. Este año, con el favor de Dios, cumpliría 99. Ella, una mujer sumamente inteligente. Ella, repito, se graduó en la UCLA de licenciada en farmacia, en enfermería, hizo su posgrado. Trabajó en el Instituto Albert Einstein como investigadora en Nueva York, profesora ya jubilada de la Universidad de Yale, y era coordinadora de de salud mental en Connecticut. Una mujer sumamente inteligente, fue su bastión, fue su fuerza. Era la parte más pensante entre los dos y la que le daba sosiego, la que le daba la tranquilidad que él necesitaba en esos momentos en donde se sentía profundamente humillado. Hay una parte en esa película donde Chapman, que era el manager de los Phillies de Filadelfia, sí, le dice de todo, lo humilla, lo compara con monos. Ahí no se ve, pero le tiraron un gato negro al terreno y él fue, lo buscó y lo empezó a sobar. Y para colmo de males, falló en 3 turnos. Cuando llega al dugout, la rabia era tanta que agarra el bate y lo revienta contra las paredes y no quería salir a jugar. Y en eso aparece otra vez ese otro héroe que es Brad Rickey y habla con él y lo convence de que no le quedaba otra cosa, porque la gente que estaba en la tribuna creía en él y el mundo del béisbol creía en él. Salió y jugó, consiguió una base por bola, se robó la segunda, se robó la tercera y después anotó con un hit de un compañero. Y a pesar de que en ese juego no pudo dar de hit, anotó la carrera de ganar. Y luego de eso, Chapman tuvo que hacer sus disculpas públicas porque los compañeros de Robinson, que lo querían, él se ganó el cariño de ellos, lo defendieron y la prensa obligó a Chapman a que se retirara, a que retirara esas palabras, y es en la ceremonia que salen con el bate tomándose la foto. Luego del retiro de Robinson como jugador activo, pues se dedicó a los negocios, llegó a ser vicepresidente de un banco en Nueva York. Le fue muy bien en los negocios a él y a su esposa. Y por supuesto, fueron unos luchadores de los derechos humanos y los derechos de los negros, a no ser más segregados. Todavía el béisbol no es un deporte en donde la mayoría de los peloteros, de sus jugadores, son negros. El máximo en cuanto a porcentaje que han jugado en grandes ligas es el 18%, tengo entendido, no llega al 20%, mientras en otros deportes como el fútbol americano o el básquetbol, pues ellos son mayoría. Yo que conozco el sistema educativo norteamericano de universidades, yo creo que ellos prefieren jugar básquetbol. Ellos prefieren jugar fútbol americano. Pero ya no hay segregación. Si aquí el muchacho es bueno y es negro, pues va a jugar. Si el muchacho es bueno y es indio, va a jugar. Si el muchacho es bueno y es latino, va a jugar. Y eso se le debe en gran parte al legado de Jackie Robinson y ese visionario del béisbol que fue Brad Rickey. Esto como introducción, entonces quedo a sus órdenes para algunas
preguntas, algún comentario que quieran hacer. Bueno, por acá preguntaban desde tempranito si podía repetir a qué edad comienza en Grandes Ligas y cuántos años jugó. Creo que eso lo Jugó, mencionó, pero si lo puede repetir. sí. Jugó solamente 10 años. ¿No? Aquí un café. 10 años. Y empezó entre 27 y 28 años de edad. Él nació en 1919 y empezó a jugar en Grandes Ligas en 1947. Él no empezó joven, por lo que sabemos ya de la segregación. Él, con sus condiciones atléticas, hubiese sido un pelotero que fácilmente hubiese podido jugar 20 años. Pero lo importante no son los números, los fríos números. Lo importante es lo que él logró. Que aparte de lo deportivo, el mayor de los pesos es social, lo que consiguió Jackie Robinson. Por acá José Delgado hace un comentario sobre esa escena en la película donde al final se muestra cómo inspiró a un pequeño niño y muestran un poco de lo que ese niño logró hacer en el futuro. Sí, y ese muchacho después jugó Grandes Ligas, Jackie Robinson, y es lo que estamos hablando, su mayor legado fue social, lo que logró, no que se bateara 1500 hits y y tuviera un promedio de 311 y fuera el más valioso de la Liga Nacional en 1946 y que ganara la Serie Mundial en el 52. No. La inspiración que le dio a la gente. O sea, tú te imaginas esa cantidad que es casi el 20% de gente negra aquí en los Estados Unidos que le digan, ya tenemos un negro allá, si él puede, nosotros podemos. Eso es lo más grande del legado de Jackie Robinson. Y te repito, era un muchacho muy bien preparado. No era en lo general que era el negro, que era un negro que no abandonaba la escuela, porque es que la segregación no solamente fue en el béisbol, inclusive tendríamos que hacer 5 programas por lo menos. Tuvieron que mudarse de vecindarios porque la mamá logró comprar una casa y querían que se mudara porque era un vecindario de blanco, porque había vecindarios de blanco, había vecindarios de negro, había cafeteras de blanco, cafeteras de negro, y él logró superar todo eso. Por eso yo te digo que Brad Rickey era un genio de la comercialización y era un genio del béisbol. Él dijo, bueno, yo voy a matar como 10 pájaros de un solo tiro. Y este es el muchacho, este es un tipo que conoce, que ha vivido con blancos, que ha venido sufriendo y que tiene la disciplina de un ejército y que viene del sistema educativo de las universidades. Todo se cuadró. Y era como sacarle a una pelota el gusanillo. Ahí mismo explotó. Empezaron a llegar peloteros. Ese mismo año, a los 2 meses, entró a jugar empezaron los indios de Cleveland, metieron peloteros, los Dodgers metieron 2 más y ya después no se pudo parar. El último equipo, fíjate, eso fue en el 47, el último equipo en meter peloteros de color fueron los Medias Rojas de Boston en el 59, 12 años después. Todavía había cierto recremor de poderlo hacer. Así que el legado más importante de él fue, sin duda, el social. Por aquí hay una pregunta bastante interesante de Christopher Aguilar. Él dice, como sabemos, el número 42 fue el ocupado por Jack Robinson, pero ¿por qué en años posteriores a su fallecimiento dicho número fue retirado permanentemente del equipo? Por lo que estamos diciendo. Fue un homenaje que le hizo el béisbol de las Grandes Ligas a Jackie Robinson. Jackie Robinson trajo paz. Trajo la paz de que todos pudieran jugar en béisbol de Grandes Ligas. Sin hacer un tiro, sin llegar a una guerra, él aguantando. Entonces te digo que lo más parecido a Gandhi, pero en el béisbol, es él, aguantar que lo humillaran, que lo escupieran, que lo insultaran, que le amenazaran a su mamá, que le amenazaran a sus hijos de matarlo.
me mandaban cartas con todo ese tipo de cosas y aguantarlo. Un ser humano para jugar béisbol y demostrar su talento no tiene por qué aguantar esas cosas, ni para nada. Y él lo hizo. Por eso es el único número que está retirado por todos los equipos. Ni siquiera el del Baby Ruth, ni el del Ty Cobb, nada. Es el de él solamente. Por acá Diego Delgado hace una pregunta que es más como que de cultura general deportiva, más que de la película en sí, pero quiere saber si usted conoce la razón por la cual un equipo como los Dodgers tuvo que cambiar de ciudad sede. Por razones económicas. Walter O'Malley compra el equipo, se lo compran, le compra el 25% a Brad Rickey. Ahí Brad Rickey también hace alarde de sus condiciones, como decimos nosotros, avispado, y manda a alguien a que le ofrezca $1 millón y él se niega para dar el 25% y le dice Walter O'Malley, que era un multimillonario, que él quería comprarlo, le dijo, bueno, a mí me están dando $1 millón, si tú me das más por eso, yo te lo vendo. Pero era mentira, el tipo no existía. y a la final ellos se mudan a California porque realmente los Yankees habían ganado tanto en Nueva York, las ganaban todas, que ser segundo en Nueva York no era lo conveniente. Ellos se proyectaron a que en California iban a ser el primero, y de hecho los Dodgers de Los Ángeles han sido siempre, desde que se mudaron a Los Ángeles, pues como pasaron de Brooklyn a Los Ángeles, han sido el equipo número uno de esa ciudad, de esa zona, que tiene varios equipos. Están los Atléticos de Oakland, los Gigantes de San Francisco, los Padres de San Diego, pero sin duda alguna los Dodgers de Los Ángeles es el equipo más importante de esa zona. De hecho, en la revista Forbes, los Dodgers creo que es el quinto equipo más caro, más costoso del planeta. Vale algo así como $3.500 millones. Okay, mensajes de agradecimiento por las respuestas. Por acá pregunta el profesor Jesús Amado, ¿por qué se considera a Jackie Robinson un paladín de la justicia social y de los derechos civiles? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? La sociedad norteamericana sufrió, y todavía tiene algo de eso, algo de segregación. Y el que ve la película, hay una película de 1950, fue tanto el impacto que causó Jackie Robinson al béisbol y a la sociedad, que 3 años después de llegar a las grandes ligas, en 1950, él mismo protagoniza una película que le hacen en Hollywood y se llama La historia de Jackie Robinson, y la hace él como actor. ¿Qué podía saber él de actuación? Pero querían que él mismo, en sus palabras, o sea, no consiguieron un actor que pudiera hacer el trabajo de expresar lo que él había vivido. Y le repito, para mí el hecho de eliminar la segregación fue conseguir paz, porque al principio fue una guerra contra él, pero los que vinieron después la tuvieron más fácil. Y hoy en día eso no existe. Por supuesto, la historia iba a poner a alguien ahí. Pudo haber puesto a Sagriel, pudo haber puesto a Freddy, pudo haber puesto a Pedro o a Luis, pero la historia decidió de que fuera Jackie Robinson. Son personajes que nacen y marcan un hito, y él no solamente en el terreno de juego, sino que luego él hace la fundación con su esposa Jackie Robinson, que entre otras cosas, le repito, ellos son muy buenos para los negocios. La señora inclusive tuvo una constructora, una señora que va a cumplir 99 años, ¿no? Y que está todavía mandando. Hicieron una constructora, tuvieron acciones en bancos, pero nunca olvidaron la parte social. Y ellos reparten becas todos los años a estudiantes de color que no pueden, con talento deportivo, con talento educativo, con talento artístico. Y por supuesto son esas personas que cambian el rumbo de las cosas, predestinadas desde el principio
porque si él no hubiese nacido con esas condiciones atléticas, pues nada de esto estuviera pasando con Jackie Robinson, sería otro nombre. Pero el destino quiso de que fuera Jackie Robinson. Ok, por acá también preguntan, ¿en qué lugar de la historia en números del béisbol estaría Jackie Robinson? En el año 2000, creo que fue, hicieron los mejores 100 peloteros de la historia. Ya lo pusieron en el número 50, en la mitad. Pero eso es muy relativo. A mí no me importa los hits que él haya dado. A mí no me importa la cantidad de jonrones ni las bases robadas, que fue extraordinario. Fue muy buen pelotero. A pesar que no era su deporte número uno. Su deporte número uno era el fútbol americano. Pero fue muy buen pelotero. Por ahí fue que consiguió él llegar y armar este alboroto. La gente que sabe de béisbol, o que le gusta el béisbol, tiene como el insignia del béisbol a Baby Ruth. Fue el hombre que cambió el béisbol, fue el hombre que empezó a sacar pelotas del campo, era el tipo dicharachero, el americano promedio, que a veces echaba sus tragos y llegaba prendido, como decimos nosotros, al béisbol, que quería a los niños, que nunca creció mentalmente, era un bebé. Y a pesar de eso, su número está retirado de todos los equipos. Y el Jackie Robinson sí, porque abrió la compuerta para que esos peloteros, nosotros estamos hablando de negros, pero también indios que no podían jugar anteriormente porque los discriminaban, pudieron jugar. De hecho, hasta hace poco, Jacob Elvery, un indio americano, logró jugar béisbol de Grandes Ligas. Así que es muy importante lo que hizo Jackie Robinson. Por acá preguntan también, Roxana Montero, ¿por qué se retiró del béisbol? Y yo quisiera complementar esa pregunta con quizás hubiese podido durar un poco más, o cree que se retiró a la edad justa. Tenía 38 años. Para el béisbol ya es una edad avanzada. 38 años para cualquier otra actividad es un muchacho, pero para el béisbol no lo es tanto, ¿no? Esa es la edad que tiene actualmente Miguel Cabrera, está por ahí y ya se está hablando de retiro. Lo que pasa es que jugó poco porque existía la discriminación, existía la segregación. Yo creo que él hubiese podido jugar 1 o 2 años más. Es probable. Hay un episodio que a él también lo decepciona, que es que en el año 56 a él lo cambian a los Gigantes. Y él fue cambiado a los Gigantes en nómina, pero él no aceptó jugar con los Gigantes y se retiró. Porque él quería terminar su carrera con los Dodgers de Brooklyn. Ya él tenía fama, ya había hecho su platica. Su esposa, muy habilidosa, también estaba haciendo dinero, buenos trabajos y decide retirarse. Es decir, yo quiero empezar con un equipo y terminar con el mismo equipo. Algo así como lo que le pasó al puertorriqueño Bernie Williams con los Yankees, que cuando decidieron que cambiarlo, él dijo que él no jugaba más béisbol porque o jugaba con los Yankees o no jugaba con nadie. Más o menos eso fue lo que hizo Jackie Robinson. Por aquí hay otra pregunta. En la película se nota o se hace alusión de algunos momentos en los que Jackie tuvo que enfrentarse cara a cara con esta problemática que existía sobre la segregación. Sin embargo, aquí preguntan que si él tuvo algún otro incidente debido a la segregación en que quizás no se vea reflejado en la película o que del que quizás no se mencionen muchas cosas. Al principio de esta intervención les comenté que él estuvo preso en la Fuerza Armada porque no aceptó estar en el autobús en la parte de atrás como si estuviera en la calle. Dijo, no, yo estoy sirviendo al ejército, yo voy a hacer mi servicio militar igual que cualquier blanco, yo aquí no me voy a echar para atrás. Y lo llevaron hasta un consejo de honor, pero el juez decidió que él tenía razón. En el año, por cierto, en el año 1938,
Él siempre fue un luchador por los derechos sociales. También estuvo preso porque había una protesta de gente de color en la universidad y cuando se estaban llevando a los muchachos, él se metió y, como decimos nosotros, cogió planazo y también estuvo preso. Y por supuesto lo soltaron porque eran cuestiones sociales, no eran delincuentes, sino protestas que estaban haciendo. Así que él estuvo 2 veces preso por sus convicciones, que por cierto, luego el mundo decidió de que él era el que tenía razón, que tenía que pelear por eso. Si no lo hubiera hecho así, no hubiera llegado a donde llegó. Pues. No, y qué bueno que haces mención de eso para finalizar tu comentario, porque otra pregunta es sobre si él logró ver el reconocimiento que se le hizo y si llegó a darse cuenta de que pasaría la historia por su legado en lucha a favor de los derechos humanos. Esta pregunta la hace Liliana Mendoza. Bueno, yo le digo a Liliana que sí y en parte, porque él murió muy joven. Él, lamentablemente, a pesar de su condición de atleta, era cardiópata y luego lo atacó una diabetes muy fuerte. Y en el año 1972, él fallece. Él tenía 53 años. Estaba, digamos, en las condiciones de empezar a luchar por la inteligencia, por el dinero, y no lo pudo hacer. Pero sí, es que qué más reconocimiento que el hecho de haber sido la puerta de entrada de los de su misma raza al béisbol de las grandes ligas. Nosotros hubiésemos querido que hubiera vivido 90 años, 98 años como su esposa. Lamentablemente no fue así. Parece ser que los grandes hombres de la historia como que mueren muy, muy jóvenes. Su esposa mantuvo el legado de él en cuanto a las fundaciones y las ayudas y hasta los momentos. La Fundación Jackie Robinson existe y la Fundación Jackie Robinson ayuda a esos talentos deportivos, educativos y culturales que necesitan de una mano para poder echar hacia adelante. Por acá, Roxana Montero también hace un comentario muy interesante. Ella nos comenta que también fue el primer analista deportivo afroamericano de la televisión estadounidense y además el primer analista deportivo afroamericano, que fue el primer analista deportivo afroamericano de la televisión estadounidense. Sí, es que él fue el primer pelotero afroamericano que jugó en Grandes Ligas, el primer negro que jugó en Juego de Estrellas, el primer negro que estuvo en una serie mundial, el primer negro que fue más valioso, el primer negro que se robó una base en Grandes Ligas, y también porque era como te estoy diciendo desde el principio, un muchacho educado, un muchacho que no se graduó en la universidad por la rabia que tenía de que veía que, bueno, si yo me gradúo en la universidad y voy a terminar igual que mi hermano, trabajando en la construcción, yo voy a buscar plata. Era un tipo que se sabía comportar, que se sabía hablar, que lo único que tenía para ser un americano que podía hacer todo aquí en este país era ser blanco. Y por supuesto las cadenas de televisión no iban a pelar ese boche. Es un tipo bien preparado, que conocía el béisbol, que conocía a todos. Pues, mira, hay episodios importantes de él. Inclusive con Mickey Mantle en una serie mundial, que él iba al dogado de los Yankees y le daba la mano uno a uno a los archienemigos. Y después entrevistaron a Mickey Mantle, ya retirado, y dice, yo no lo hubiera hecho eso, porque para mí yo los veía como mis enemigos, yo los quería matar, porque yo lo que quería era ganar la serie mundial. Y el tipo venía con su parsimonia, su cariño, nos abrazaba, nos daba la mano. La condición humana de Robinson fue extraordinaria. Habrán quizás otros cargos que alcanzó Jackie Robinson, de los cuales no hemos discutido todavía. Así como ahorita acabamos de comentar que fue el primero en muchas cosas, ¿habrá otros por ahí que estén como escondidos? Bueno, en la parte económica fue un tipo inteligente, llegó a ser vicepresidente de un banco en Nueva York, fue de la junta directiva de una gran empresa también en los Estados Unidos. Eso que logró hacer en la televisión. Su esposa inclusive trabajó con el centro de investigación más importante de los Estados Unidos, que es el Albert Einstein, como investigadora.
ellos entendieron que el estudio también era parte fundamental de la vida. Tuvieron 3 hijos, lamentablemente el mayor, Jack, murió de 24 años en un choque. Su hija todavía, que yo calculo que debe tener 70 años por lo menos, trabaja con la parte social de las grandes ligas, y su hijo menor trabaja en Tanzania con café, que también que es otra parte que tiene la familia Robinson como ingreso, porque ellos viven todavía en Connecticut, la esposa, en un gran rancho. Aquí le dicen rancho a las haciendas. Y una de las cosas que cultivan es café. Así que sí, Robinson logró, a pesar de su corta vida, repito, a los 53 años murió, lograr puestos importantes ejecutivos. Así que no era ningún tontico, ¿no? Bueno, por ahora esas son las preguntas. Yo no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario u otra pregunta. Como lo dijo la señora Yajaira también, a Freddy le podemos preguntar sobre cualquier otro punto del béisbol en general, si alguien lo desea preguntar, ya que, bueno, hemos visto que a Freddy el béisbol le corre por las venas y su experiencia ha sido en gran parte dedicada a ello. Sí, señor. Sí, señor. Mi actividad en los medios de comunicación han estado centrados en el béisbol, que es mi pasión. A ver, por aquí. Bueno, aquí preguntan que si cree que llegará Vizquel al Salón de la Fama. Debe de llegar. O sea, no hay motivos para que Omar Vizquel no llegue al Salón de la Fama. Lo que pasa es que los periodistas a veces toman las actitudes fuera del terreno como si fueran parte de lo que él jugó. Él jugó, estuvo 24 años en las grandes ligas. Dicen que no bateaba, pero solamente han habido 46 peloteros por encima de él dando más hits en la historia del béisbol. El tipo tiene 11 guantes de oro. Yo no veo por qué no llegue a las grandes ligas. Lamentablemente tenemos venezolanos muy importantes en grandes ligas que en la parte de los medios de comunicación que están en contra de Vizquel, pero ellos son cosas personales. Los números están ahí. El tipo dio 2.877 hits, una carrera limpia en el terreno de juego. El hombre con el porcentaje de fildeo más grande, más alto en la historia de los campos cortos, con más de mil partidos ejecutados. A mí me parece que Vizquel está como José Gregorio Hernández, ¿no? Para nosotros es un santo. Que diga el Vaticano que es santo o no santo, bueno, ese es el problema del Vaticano. Para nosotros José Gregorio es nuestro santo. Bueno, yo soy de las personas que pienso que Omar Vizquel es Salón de la Fama. Ellos verán si lo inducen o no. Ese es asunto de ellos. Pero los números están ahí. Debería estar en el Salón de la Fama, pero una cosa es lo que ve uno y otra cosa es lo que le dé la gana a los periodistas. Por ejemplo, no puede ser que el único pelotero que haya entrado al Salón de la Fama también es de nosotros. De manera unánime es Mariano Rivera, que acaparó el 100% de los votos. ¿Cómo es posible que peloteros como Carl Ripken no tuviera el 100% de los votos? Porque hay 4 periodistas que le caía mal. Entonces no toman en cuenta sus números, sino que en lo personal, no, es que a mí me cae mal Sardiel, yo no voy a hablar con Sardiel porque me cae mal. Cosas así, pues. Pero los números de Vizquel están ahí. Vamos a esperar. También estaban los de Concepción y no pudo entrar. Y Aparicio esperó 8 años. Por acá pregunta Diego Bermúdez si usted cree que las generaciones de hoy en día a nivel mundial del béisbol tengan la misma o mayor capacidad que Jackie Robinson. Mayor capacidad. A medida que va avanzando la tecnología, van avanzando las maneras de entrenar. Hoy en día Baby Ruth no hubiera podido dar jonrones, Ty Cobb no hubiera robado las bases que robó, ni hubiera dado la cantidad de hits que dio. Tal vez Jackie Robinson, por su condición de atleta, hubiese podido robar muchas bases, pero de pronto no hubiese podido batear. Hoy en día
agarran un muchacho a los 10 años y si le ven condiciones lo van haciendo, lo van formando y prácticamente son robots. La tecnología no solamente avanza en estos equipos electrónicos, sino también la utilizan para formar cuerpos más fuertes y mentes más fuertes. Todos los días el deporte va mejorando. Lastimosamente, también se va haciendo más comercial y a veces vale más el dinero que el orgullo que tenía la gente antes de usar una camiseta. Pero los peloteros actuales son superiores en el aspecto físico y en el aspecto mental y tienen muchas más condiciones. Antes viajaban en autobús, ahora tienen aviones propios. O sea, no hay comparación, no hay comparación. El lujo que tienen ellos son negocios multimillonarios, multibillonarios, como dicen aquí. Un muchacho lo van escauteando desde niño, pasa por el sistema, aquí en los Estados Unidos, el sistema de high school, luego de la universidad. En los países de nosotros hacen academias y los van llevando y les van dando nutrientes y les van dando charlas y le ponen un psicólogo y tienen un gimnasio. Eso no lo tenían antes. Definitivamente ahora son superiores. Y hay que hacer, y esas comparaciones siempre son odiosas. O sea, los peloteros de los años 20 son los peloteros de los años 20 y hay que compararlos con los peloteros que jugaron en los años 20. Los que jugaron en los años 50 hay que compararlos con los peloteros de los años 50. Los que jugaron en los 80 y los 80 y los que están jugando ahora. Usted no puede comparar un pelotero del año 2000 con un pelotero de principios del siglo pasado. O sea, eso no tiene ninguna lógica. Entonces, la pregunta es que si ahora están más preparados. Sí, hoy en día están más preparados. ¿Me puedes dar más café? Por acá preguntan también si usted cree que las ligas de Japón y Corea podrán llegar a ser del nivel de las grandes ligas. La de Japón ya lo es. La de Japón ya lo es. Los asiáticos, sobre todo los japoneses que adoptaron el béisbol, tienen un nivel extraordinario. Inclusive, hay peloteros que no les gusta jugar en Japón a pesar del sueldo por la disciplina. El béisbol es un bonche. El béisbol es un bonche. Cuando uno está en esos circuitos que viaja con ellos, no se da cuenta la cuestión como se disfruta, ¿no? En Japón, así como usted ve el karate, con esa parsimonia, con esas ceremonias, también es en el béisbol. Después de las grandes ligas no hay una liga como la de Japón. Es una liga que estaría entre AAA y grandes ligas. La coreana también va en ascenso, no tanto como la de Japón, pero también está en ascenso. Así que inclusive es mercado para peloteros que de pronto no quieren jugar en grandes ligas, porque en grandes ligas le ofrecen $800,000 por una temporada y en Japón le ofrecen $1,5 millones, como le pasó a un zuliano el año pasado, a Gerardo Parra. Gerardo queda campeón con los Nacionales de Washington. Los Nacionales le ofrecen muy poco y se fue a Japón, jugó un año allá, medio jugó porque empezó la pandemia y ahora se volvió otra vez para acá. Hizo los reales por allá y se vino para acá. O sea, la liga japonesa es un nivel altísimo. Por acá preguntan, ¿qué futuro le ve al béisbol en Venezuela? Mi paisano y de mi parroquia Santa Lucía, el viejo Luis Aparicio, no Luis Aparicio el Salón de la Fama, sino Luis Aparicio Ortega, el viejo, empezó su carrera deportiva, fue jugando fútbol. Luego que llegaron los americanos, le enseñaron a jugar béisbol y terminó jugando béisbol y siendo el grande de Maracaibo. Con esto te quiero decir que hay cualquier cantidad de talento, cualquiera. Aquí pregunta Diego Bermúdez, de todas las ligas en el mundo, ¿cuál considera usted como la mejor de todos los tiempos? Las ligas, las grandes ligas. Las grandes ligas y actualmente después de la liga de Major League Baseball, la liga de Japón, sin ninguna duda. O sea, Japón está a la par de los Estados Unidos. Lo que pasa es que el fenotipo del japonés no es tan fuerte como el fenotipo del norteamericano.
ni siquiera como el latinoamericano. Nosotros somos de contextura más grande, más fuerte. El americano también, el japonés es más pequeño. No es que no haya japoneses altos, también lo hay, pero en términos generales, pues Occidente en ese caso le lleva una ventaja a Asia. Y llevando a la pregunta que me dijiste, que si ahora eran mejores peloteros que antes, sí, porque hay más fuerza, hay más rapidez, hay más técnica para practicar. Pero las ligas son esas, Major League Baseball y la liga japonesa. Bueno, yo creo que con esa pregunta podemos ir ya concluyendo la actividad por el día de hoy. Ha sido una actividad realmente enriquecedora. Me encanta ver cómo fue fluyendo la conversación. Comenzamos desde la película hasta pasar ya por temas ya del béisbol en general, pues hasta llegar acá a, a todos estos datos que siempre van surgiendo conforme vamos conversando. Freddy, de verdad que en nombre de Sebas, quiero expresarte todo nuestro agradecimiento por estarnos acompañando, por haber compartido todo tu conocimiento con nosotros y al igual que las personas que se conectaron y que estuvieron interesadas en conocer más acerca de esta historia como símbolo del deporte y como símbolo de los derechos civiles. Bueno, gracias a ustedes, al Sebas, a mi amiga la licenciada Yajaira Romero y a ti que te voy conociendo, pero muchas gracias por todo lo que han hecho y darme a mí también ratico de relax. Ojalá que esto pudiera ser todo el día, pudiéramos estar hablando de béisbol todo el día. Así es. Porque Así realmente es volver a la esencia de uno. Cuando uno sale de los países de nosotros a trabajar afuera, pues a veces no se puede hacer lo que uno quiere hacer. Sí, así que en el futuro, Freddy, puedes esperar próximas invitaciones a nuevas actividades y lo mismo le digo a la audiencia que se mantengan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales, @SebasPisoZulia en Instagram, SebasZulia en Twitter, para que también estén al pendiente de todo lo que vamos a seguir preparando para ustedes.